A lo largo del tiempo, Estado y Derecho han tenido, desde la perspectiva materialista, una significación que en apariencia ha variado, pero que en esencia es la misma. El tema que vamos a desarrollar es el concepto histórico de Estado y de Derecho bajo los postulados de la corriente materialista objetiva o también llamada marxista-leninista. ¿Por qué es importante el abordaje de este tema? Pues es fundamental conocer y analizar, a la luz de esta corriente, como ya lo mencionábamos, la evolución de los sistemas y modelos económicos y la correspondencia con la noción o el concepto del Estado y del derecho. Esto nos permite advertir que la corriente materialista sostiene que a lo largo del tiempo Estado y derecho han servido a los intereses de los poderosos, económicamente hablando, manteniendo y tutelando los privilegios en detrimento de la mayoría que no posee, pues, precisamente el dominio de los medios de producción. Es fundamental que estudiemos esta parte de las ciencias sociales, esta parte de la ciencia jurídica, porque nos permite comprender origen y función de ambas instituciones. Los marxistas estiman que el Estado y el derecho no son fenómenos naturales, no son fenómenos externos, son productos del devenir histórico que ha sido marcado por el desarrollo de la economía y la división de la sociedad en dos clases sociales, las cuales son antagónicas porque los intereses de uno son opuestos a los de la otra. Esto permite analizar cómo estas instituciones, con el transcurrir, como mencionábamos, del tiempo, han permitido legitimar y mantener relaciones de explotación desde lo económico. Vladimir Lenin, al respecto, afirmaba en su obra El Estado y la Revolución de 1917: el Estado es un producto y una manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. También esto nos permite visualizar que existe una relación entre lo que es la base económica, que se nutre de las relaciones, el modo de producción, las fuerzas productivas y todos esos elementos que determinan precisamente la generación de riqueza en una sociedad, y una superestructura conformada por múltiples instituciones y, por supuesto, por el Estado y por el derecho. Entonces el estudio histórico nos muestra cómo el derecho y el Estado reflejan esas condiciones materiales y lo que sucede abajo se refleja arriba. Lo que pasa en la economía repercute en el contenido y sentido del derecho y del Estado. Karl Marx, precisamente, en su contribución a la crítica de la economía política de 1859, afirmó: el derecho nunca puede estar por encima de la estructura económica de la sociedad. Porque para Marx, precisamente el derecho es una herramienta que regula las relaciones sociales de una manera que favorece a la clase dominante. Esto nos permite entonces quitar el mito de que derecho y Estado son neutrales, son árbitros imparciales que simplemente buscan el bienestar de todos los seres humanos que conforman una sociedad. El marxismo desmiente tal afirmación o tal idea, al punto que establece que son instrumentos de coerción y consenso que han sido cuidadosamente diseñados para perpetuar condiciones desiguales de poder y relaciones de clase, obviamente, que son antagónicas. Este análisis entonces nos va a permitir comprender que el derecho y el Estado se usan, son instrumentos de poder de una clase sobre la otra. En el Manifiesto Comunista de 1848 está esta frase que es bastante ilustrativa de estos aspectos. El gobierno y el Estado moderno no son más que un comité que administra los asuntos comunes de toda la burguesía. Bastante fuerte esta afirmación,
pero bastante ilustrativa también, que nos permite advertir cuál es el enfoque tan claro y tan determinado que tiene la corriente materialista. Y así podremos explicar los cambios sociales, los cambios políticos que se pueden observar en la historia. El materialismo histórico entonces revela que el Estado y el derecho evolucionan, van cambiando con las transformaciones de las estructuras económicas. No es el mismo en cuanto a su presentación, a su forma, pero la esencia no cambia. Pero comprender su origen y desarrollo nos va a permitir identificar las condiciones necesarias para superar en el marco de una sociedad de pronto sin clases, desde la perspectiva materialista, esta condición de desigualdad que se vive todavía en el mundo. Friedrich Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en una de sus frases fundamentales, asevera: el Estado no ha existido siempre. Surge ahí donde aparecen las contradicciones de clase, obviamente con un sentido, con un objetivo. Estudiar precisamente el concepto histórico que han tenido estas dos instituciones también debiera servir para diseñar una estrategia que transforme a la sociedad. Esto nos daría elementos o herramientas críticas para imaginar alternativas a este sistema que sigue perpetuando condiciones de desigualdad desde la perspectiva materialista. Marx y Engels postulan que el fin del Estado y el derecho en la burguesía, o sea, en un modelo capitalista como el que se vive en la mayoría de países, es necesario para construir una sociedad comunista basada en la abolición de las clases. Friedrich Engels asevera en la obra Anti-Düring de 1878, el primer acto en que el Estado aparece realmente como representante de toda la sociedad es también su último acto como Estado. Esto debido a que el concepto que manejan estos tratadistas no es el de instituciones que permanecen fijas en el tiempo. Si bien es cierto, su esencia se mantiene, también reconocen un carácter cíclico, de acuerdo al cual, dependiendo del modelo económico, así será la fachada y el revestimiento que tengan Estado y Derecho. Pero algo muy importante, en la comunidad primitiva no existían estas instituciones: esclavismo, capitalismo, socialismo, y posteriormente en el comunismo afirman o afirmaron los materialistas que desaparecían también Estado y Derecho. De manera que se trata de un ciclo. Una serie de acontecimientos económicos determinan precisamente este cambio. Para comprender de forma clara la relación que tiene la economía con Estado y Derecho, es que nos sirve aproximarnos a conocer ese concepto histórico. Para ello debemos afirmar que los modelos económicos o modelos de producción a lo largo del tiempo se visualizan como una fotografía de una sociedad en cuanto a sus aspectos económicos en un momento determinado. Un modo de producción es la forma en la que se organiza la actividad económica de una sociedad, o sea, la producción de bienes, la producción de servicios y cómo estos se distribuyen. Los modos de producción que se han establecido en la historia socioeconómica de los estados, de acuerdo a la postura materialista, son los siguientes: esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Mención especial merece el concepto de comunismo, ya que aunque no se ha establecido ningún país plenamente en este momento evolutivo, pues es el fin del ciclo de la transformación económica planteado por estos autores. Estos modelos no necesariamente son estáticos, como ya lo hemos mencionado, sino más bien son dinámicos y tendenciales. Esto significa que
Cuando nosotros analizamos un país, una sociedad en sus condiciones económicas, no quiere decir que tenga una fecha de inicio y otra de caducidad el imperio de un modelo, por ejemplo, feudal o capitalista. Son tendenciales porque podemos observar cierta preponderancia al capitalismo o cierta predominancia del socialismo, pero no necesariamente los podemos etiquetar o categorizar al 100%. De hecho, en algunas sociedades se mantienen características de uno y de otro modelo económico. A partir de ahí, hablemos del esclavismo. Para el modo de producción esclavista es propio, pues, el considerar que existen dos clases sociales antagónicas. Por un lado, el esclavista y por otro, el esclavo. El capital es escaso, no hay incentivos para la inversión, entonces las técnicas que se utilizaban en aquel momento en donde ya habían dos clases sociales eran muy rudimentarias, muy tradicionales y por lo tanto la tierra y el trabajo son fundamentalmente las fuerzas productivas. De ahí que en el modo de producción esclavista la fuerza de trabajo es vital. Y para obtener una fuerza de trabajo, los servicios intelectuales o físicos más que nada de esta población, se genera un modelo de productividad bastante injusto que es precisamente el modelo esclavizante, a partir del cual se da la explotación del hombre por el hombre sin ningún derecho, sin ninguna paga. El esclavo es aquella persona que brindaba sus servicios sin ningún tipo de derechos. Los seres humanos, mejor dicho, que eran considerados esclavos, no se categorizaban como personas, no tenían una jornada de trabajo, no tenían un salario. Fundamentalmente, la diferencia entre un trabajador y un esclavo, pues es en principio el salario, la paga. Esto no existía en el modelo esclavista. De manera que en muchas culturas se considera que precisamente el esclavismo fue el motor de la productividad y del desarrollo de esos países o de esos estados. Luego tendremos que hablar del modo de producción feudal. Es un momento más evolutivo. El modo de producción feudal se caracteriza porque en este segmento de la evolución económica, la riqueza es sinónimo de tierra. Feudo, tierra. Modo de producción feudal, basado en latifundios. En este momento evolutivo, los materialistas nos dicen, habían dos clases sociales. Por un lado, los siervos de la gleba y por otro lado, los señores feudales. Estos últimos eran los titulares de grandes extensiones de tierra. Sin embargo, que no eran ellos quienes las cultivaban. Para ello tenían a una cantidad bastante significativa de personas a las que les vamos a denominar siervos de la gleba. Estos siervos sobrevivían con una pequeña parte de esas tierras y la mayoría de las que les tocaba trabajar únicamente eran productivas para el señor feudal, entre otros muchos derechos que tenía. Concretamente, pues se entiende como un conjunto de relaciones de producción y dependencia entre un campesino y el señor. Es decir, en ese momento histórico, el campesino era tremendamente explotado. Es un sistema bajo el cual el estatus económico y la autoridad estaban asociados, pues, a la tenencia de la tierra y en el productor directo, que tenía la obligación, basada en la ley y basada en el derecho consuetudinario, de dedicar una parte de su trabajo para la producción y beneficio del señor feudal. Ahora, tanto en el esclavismo como en el régimen feudal, Estado y derecho, por mucho que fuesen relaciones o condiciones injustas, lo permitían. Los
amparaba a los señores feudales en la tenencia, a veces sin explotación, de grandes extensiones de tierra. Lo mismo pasaba con el feudalismo. En el régimen feudal se podía disponer del tiempo, de la integridad y hasta de la vida de las personas que eran consideradas esclavos. Y precisamente el Estado protegía ese derecho del esclavista en desmedro, obviamente, de aquel ser humano que era esclavo, que carecía de derechos, de facultades, y obviamente el esclavista tenía la posibilidad incluso de quitarle la vida a un esclavo sin ser penado, sin ser sancionado por ello. Eran como simples objetos. Ahora, en el modo de producción feudal, reitero, lo importante era la tenencia de la tierra. La riqueza estaba representada por los latifundios. Pero las sociedades han ido evolucionando y en estos cambios se llega al modo de producción burgués o capitalista. Es un sistema económico y social que se basa precisamente en la propiedad privada de los medios de producción, en la cual la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de recursos es toral, es lo fundamental. Aquí tenemos a dos clases sociales perfectamente identificables. Por un lado, la clase social burguesa, o sea, el propietario de los medios de producción, lo que significa que es la persona que tiene capital. Por otro lado, el que no tiene el capital, el que no tiene el dominio de los medios productivos y que solo se tiene a sí mismo, en este caso, una fuerza de trabajo, y es el proletario. Burguesía y proletariado son pues las dos grandes clases sociales del capitalismo. El capitalismo es el modelo económico predominante en el mundo en este momento. Puede decirse que casi la totalidad de países tienen algún nivel de desarrollo del modelo capitalista. Llama la atención que Estado y Derecho en un modelo de producción capitalista protegen la propiedad privada y también protegen la libre empresa, lo que no permite que existan empresas estatales, sino únicamente empresas privadas en manos de particulares que poseen capital. Los materialistas hablan de que luego de que se avance en el desarrollo económico y social, el modelo capitalista va a evolucionar a un modelo socialista. El socialismo es un sistema económico y social que centra sus bases en la defensa de la propiedad, pero no privada, sino colectiva, frente al concepto de propiedad privada anterior. Según expresa el socialismo, el fin principal es la consecución de una sociedad justa, una sociedad solidaria, libre de clases sociales, porque al suprimirse la propiedad privada y dar paso a la propiedad colectiva de los medios de producción, se aspira a un reparto equitativo de la riqueza. Para ello, los medios de producción no tienen que ser propiedad privada, porque esto generaría privilegios como los anteriores modelos económicos. De manera que aquí existe prácticamente la dictadura de la clase trabajadora y obviamente los servidores públicos que viabilizan la organización y administración de todo el aparato productivo, pero que es de propiedad de la clase obrera, de la clase trabajadora. Al respecto, es muy importante afirmar que Friedrich Engels nos habla del comunismo primitivo y ahí pues nos afirma en la obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado lo siguiente: en estas condiciones, haciendo alusión al comunismo primitivo, no había lugar para el Estado, pues no existían clases sociales que pudieran oprimir. Es decir, el comunismo, como el último momento de la fase evolutiva
del materialismo histórico es volver al inicio, es decir, a las condiciones de la comunidad primitiva en donde no había Estado y tampoco derecho. Es una afirmación bastante interesante que nos permite identificar cómo este concepto histórico está determinado por los modelos económicos, pero que a la vez es cíclico. Con relación al modo de producción esclavista, Karl Marx nos habla que en la contribución a la crítica de la economía política de 1859, que la antigua organización gentilicia que se disolvió por la división del trabajo y la aparición de la propiedad privada dio paso al Estado esclavista. Con relación al modo de producción feudal, Friedrich Engels, en el Anti-Düring de 1878, asevera lo siguiente: en la Edad Media, el Estado era el órgano de dominación de los terratenientes feudales sobre los campesinos, explicando entonces Engels el carácter opresivo que tenía el Estado feudal, basado obviamente en relaciones serviles. Karl Marx, con relación al modelo capitalista, nos afirma en la obra del Manifiesto Comunista de 1848 que el gobierno del Estado moderno no es más que un comité que administra los asuntos comunes de la clase social burguesa. De manera que Marx considera que el Estado, en un modelo productivo capitalista, no es más que un instrumento en manos de la burguesía. En cuanto a la transición al socialismo, Vladimir Lenin, en su obra El Estado y la Revolución de 1917, nos expone: el Estado como tal comienza a extinguirse a medida que desaparecen las condiciones de clase. De manera que Lenin aseveraba que la transición socialista, en la transición socialista el Estado iba a transformarse en una herramienta, pero provisional. Y así, para llegar precisamente al comunismo, con relación al cual Friedrich Engels, en la obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de 1884, aseveró: el Estado desaparecerá por completo cuando la sociedad reorganice la producción sobre la base de una asociación que sea libre y igualitaria de los productores. Entonces, Engels proyecta la desaparición del Estado en una sociedad comunista sin clases y sin opresión. Como conclusión, diremos en cuanto al concepto de Estado y derecho a través de la historia, que el tipo de Estado y de derecho viene determinado por la base de la sociedad, dividida en clases a la que sirven por la fuerza y la voluntad de la clase dominante que representa.